un reino muy lejano hace mucho tiempo. El sultán se marcha de su fortaleza hacia la guerra en tierras extranjeras. En su ausencia, el gobierno pasa a manos de su consejero, el visir Jafar, que gobierna con puño de hierro, mientras que un joven aventurero ha llegado a palacio y ha cautivado a la princesa. Don't worry. When the Sultan returns, everything will be all right. Jafar ordena a su guardia raptar a la joven. Su plan es obtener el trono y el poder de forma permanente. Le ofrece una elección a la princesa y una hora para decidirse, casarse con él o morir. Todas las esperanzas recaen en el joven aventurero que ha sido arrojado a prisión. Desarmado, nuestro protagonista se pone en marcha. Su objetivo es encontrar una espada. En la versión de Super NES, el nivel 1 fue extendido, ya que bajando por una especie de minas subterráneas, al final encontrará su espada. Posteriormente hallará una de las pociones especiales que tiene el juego, la poción envenenada, que reduce la salud. Tras esto, también encontrará la poción de incremento de vida, y aparecerá el primer jefe final, al cual no podrá derrotar ya que no tiene contador de salud. Tendrá que buscar otra forma para deshacerse de él, como hacerlo caer al vacío o en una trampa. Después del nivel 3 hay un nivel exclusivo para la Super NES y no será el único. En el nivel 4, al abrir la puerta del final, de la nada aparece un espejo. Al cruzarlo, se invoca una sombra con la forma del príncipe. Esto probablemente es obra del visir y de su magia oscura. Tras el nivel 4 tenemos otro nivel exclusivo de la Super NES. En este nivel hay una sorpresa, puesto que tiene un jefe final, una guerrera con armadura que tiene la habilidad de bloquear algunos ataques. En el nivel 5 se quedará encerrado por unos instantes mientras la sombra le roba una poción. El objetivo de esta misteriosa sombra siempre será el de sabotearle, pues para ese fin ha sido creado. Seguidamente tenemos dos niveles exclusivos en la versión de Mega Drive. En el primero encontrará una poción que hace retroceder el tiempo. El único efecto es que aumenta el tiempo que hay para rescatar a la princesa. En el segundo hay una poción de congelación del tiempo. Gracias a ella podrá evitar muchos peligros. Pero tiene efecto limitado, ya que solo dura un rato. De la misma forma, hay un nivel exclusivo de Super NES en esta parte. En el nivel 6, tras superar un tramo repleto de trampas, se enfrentará a otro jefe final, un guarda grandullón con aspecto imponente. Después encuentra a Sombra esperándole tras una puerta, que cerrará antes de que la alcance si intenta saltar hacia el otro lado.
Al caer, irá a parar a la zona más profunda, una cueva rodeada por lava, donde hay muchos esqueletos, demasiados. Al abandonar ese lugar, aún deberá superar varios obstáculos, como las llamas que salen de brechas en el suelo. Después llegará a este punto, en el que encontrará una poción especial, una poción que vuelve su cuerpo más ligero y flota en el aire mientras cae. Mientras tanto, la princesa recibe la visita de un pequeño ratón, y el príncipe sigue superando obstáculos. Tras abrir una puerta, entrará dentro de una trampa, pues se quedará encerrado inevitablemente. Por obra del propio visir. Pero por suerte, tras un rato acude a su rescate el ratón enviado por la princesa. A continuación, encontrará otra poción especial, la poción de alucinación, que gira la pantalla viéndose todo del revés. La forma de cancelar su efecto es tomar otra poción de alucinación o completar el nivel. Sorteará más dificultades en un nivel único de Mega Drive, y al final del nivel tomará una poción de temblor de tierra, que sacude todo el escenario, derrumbándose parte de este y abriéndose gracias a ello la última puerta. Cada vez nuestro héroe se acerca más a la torre. En su camino debe superar los niveles 10 y 11. Y otro nivel más, solo disponible para Mega Drive. Llegado el nivel 12, tendrá que escalar en la versión normal o avanzar a través de portales mágicos en la versión de Super NES. Pero en ambos casos no podrá pasar en dirección a la torre, ya que el visir habrá cerrado el paso derrumbando las plataformas. En el camino encontrará sombra. Si le hace daño perderá vida, por lo que no podrá luchar contra él. Deberá guardar su espada y abrazar su lado oscuro. Solo así se volverá más fuerte y podrá cruzar el camino que antes no podía. Este juego tiene muchas versiones, así que también tiene diferentes finales alternativos. En el primero, tras unirse con su sombra, pasará por una zona donde se derrumba el techo. Al llegar, arriba encuentra al visir preparado para enfrentarse en un duelo con espada. Este duelo será el que decida el destino de todos. Después de vencerle, cruzará los pasillos que conducen a la habitación de la princesa. Y al final, la pareja se reunirá y serán felices. Este es el final más habitual en la mayoría de las versiones. Debido a que es el final de la versión original. En el segundo final no se enfrentará al visir, sino a uno de sus leales siervos, con yelmo y capa roja.
y luego cuando se dirige a la habitación de la princesa, el visir le detendrá y teleportará a los dos al exterior del palacio. Allí será donde debe derrotarle. Con esfuerzo se deshará de él y recibirá su recompensa: estar junto a la princesa. Este final se da en dos versiones y de forma casi idéntica, salvo porque en una de ellas incluye unas breves cinemáticas estilo anime. Princess! El tercer final es el de la versión 3D. Aquí sí que se enfrenta al visir primero, pero en mitad del combate desaparece e invoca en su lugar un grandullón. Tras vencerle, también cruzará los pasillos que llevan hasta la princesa, y de nuevo aparece el visir, el cual utilizará su magia para atacarle. Finalmente saldrá victorioso y también terminará románticamente. El cuarto final es el más completo, ya que el primero debe superar un nivel largo, aunque existe la opción de tomarse la poción de distorsión. Esta le teleportará cerca del final del nivel, para que pueda enfrentarse a un jefe, uno de los siervos del visir que viste armadura y capa roja. Después habrá de pasar por un estrecho pasadizo agachado si quiere mantener la cabeza sobre sus hombros. Y al salir le saldrá al paso otro jefe, una deidad hinduista, que resulta ser uno de los jefes más interesantes, ya que no ataca directamente con espada. Va dando saltos mientras van cayendo cráneos y hay que esquivarlos y atacarle. Después hay un nivel más, donde aparece un nuevo tipo de trampa, una especie de partículas mágicas que al tocarlas cualquiera desaparece al instante. Al pasar el nivel, enfrentará a otro jefe que lleva armadura y capa azul. Aún queda un último nivel por recorrer antes de terminar. Donde se enfrentará con casi todos los jefes del juego, uno detrás de otro. Un hombre azulado, el esqueleto, la guerrera con armadura, el guarda grandullón y el soldado de capa azul. Y ahora sí, como es costumbre, se encontrará con el visir justo antes de llegar al dormitorio real, y llega el momento del combate final. Esta versión del visir usa su magia para cambiar de sitio y lanzar ataques de energía, pero bajándole la vida lo suficiente, luchará cara a cara con espada. El destino de nuestro aventurero está escrito. Salvará a la princesa de las fuerzas de la oscuridad y dejará de ser considerado un extraño. Desde este momento será conocido como el príncipe de Persia.